Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del curso de derivadas parciales del canal Física y Mates. En este vídeo vamos a ver las derivadas parciales de segundo orden. Vamos a comenzar explicando un poco la notación, cómo se escriben, cómo se representan, ya que la mayoría de los alumnos tenéis aquí serias dificultades. Y después haremos un ejercicio práctico donde pondremos en práctica, ¿no?, todo lo que vamos a ver de notación y lo que vimos en el vídeo anterior. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos una función de dos variables, una función que depende de x e y, ¿no? Bueno, hemos visto en el vídeo anterior que nosotros a esta función la podríamos derivar respecto de la variable x y entonces obtendríamos la parcial de f respecto de x. La parcial de f respecto de x sigue siendo una función que va a depender de las variables x e y, por lo tanto podemos volver a derivarla respecto, por ejemplo, a la variable x. ¿Y qué obtendríamos? Pues obtendríamos la derivada con respecto de x de la parcial de f con respecto de x. Y esta sería la derivada, la primera derivada de segundo orden de esta función. Esto se suele representar, en vez de esta forma, así como la parcial segunda de f respecto de x dos veces. Fijaros que se pone en el numerador un 2 aquí para indicar que es la derivada de segundo orden y se pone un 2 encima de la x para notar, mejor dicho, que estamos derivando dos veces con respecto a la variable x. Esto también se puede representar de la siguiente forma, como la función f, una x pequeñita y otra x pequeñita. Cada una de las x pequeñitas, si recordáis el vídeo anterior, significa que estamos derivando respecto a la x. Por lo tanto, si tiene dos x pequeñitas, significa que para llegar a esto de aquí hemos tenido que derivar dos veces con respecto a x. Llegados a este punto de aquí, donde tenemos la derivada de la función con respecto a x, en vez de derivarlo respecto a x, podríamos coger y decir, bueno, vamos a derivar, una vez que hemos hecho la derivada de la función con respecto a x, ahora vamos a derivarla con respecto a y. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos la parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a x. Es decir, esto que tenemos aquí, que es una función que hemos obtenido a partir de aquí derivando con respecto a x, al derivarlo con respecto a y, ¿qué tendremos? Pues la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x. Esto se escribe así. La parcial segunda de f, porque es la segunda derivada, la derivada de segundo orden, puesto que hemos hecho una derivada y otra derivada con respecto a y con respecto a x. Y esto se suele simbolizar como una f, una y pequeñita que indica que estamos derivando con respecto a y, o que hemos derivado con respecto a y, y una x pequeñita indicando que hemos derivado con respecto a x. ¿De acuerdo? Como podéis ver, es facilito, ¿no? También podríamos hacer, pues decir, bueno, si tenemos nuestra función f de xy, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos hecho la parcial con respecto de y? Pues que hubiésemos obtenido la parcial de f con respecto de y. Y si hubiésemos derivado esta nueva función, porque la parcial de f con respecto de y sigue siendo una función de x e y, si lo hubiésemos derivado otra vez con respecto de y, hubiésemos tenido el caso igual que el que tenemos aquí, pero con respecto a la y. Hubiésemos tenido la parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a y. Y esto es lo mismo que la parcial segunda de f con respecto a y dos veces. Aquí derivamos una vez con respecto a y y aquí la segunda vez, ¿vale? Esto se suele escribir pues también así, una f, una y pequeñita y una y pequeñita, denotando cada uno de los subíndices y, pues que una vez derivada con respecto a esa variable. Al igual que en el caso anterior, que aquí, pues, una vez que hemos derivado con respecto a y, podemos decir, bueno, ahora en vez de derivar con respecto a y otra vez, como hemos hecho aquí, vamos a derivar con respecto a x. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la parcial con respecto a x de la parcial de f con respecto a y. Es decir, esto es una función, pues tendríamos la derivada con respecto a x de esta función. Y esto se suele expresar como la parcial segunda de f con respecto de x con respecto de y,
que se suele escribir también como f de xy. Muchos de vosotros tendréis la duda y pensaréis, bueno, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí es lo mismo, ¿o no es lo mismo? Porque tenemos la parcial segunda, la segunda derivada de la función f respecto a y y respecto a x. ¿Eso qué significa? Que estamos derivando la función f primero con respecto a y y después con respecto a x. Y en este caso es al revés. Derivamos f primero con respecto a x, y después con respecto a y. Bueno, pues estas dos expresiones son iguales y eso es lo que se conoce como el lema de Schwarz. No sé si lo he pronunciado bien, se escribe tal como lo estoy escribiendo ahora en pantalla, Schwarz. El lema de Schwarz dice que cuando nosotros derivamos una función primero con respecto a una variable y después con respecto a la otra, es lo mismo en el orden en el que derive. Es decir, puedes derivar primero respecto a la y, después respecto a la x, o, como hemos hecho aquí, derivar primero con respecto a la x y después con respecto a la y. Bueno, pues esto que yo he hecho ahora mismo en pantalla se puede trasladar a una función de tantas variables como nosotros queramos. Aquí yo lo he hecho de dos variables para escribir todas las opciones y que me quepa en pantalla, pero podríamos haber añadido una tercera variable z, como vamos a hacer en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, y tendríamos pues más casos posibles, ¿no? Entonces lo que tenéis que entender bien es cómo se escriben las derivadas de segundo orden, las derivadas parciales de segundo orden, y cómo se llega a cada una de ellas para cuando os pongan un ejercicio que sepáis exactamente qué os están pidiendo y cómo lo tenéis que calcular. Bueno, a continuación, amigos, vamos a hacer el ejercicio que os prometí al principio. El ejercicio al que podéis ver ahora mismo en pantalla. Tenemos una función de tres variables, x y z, que es y a la cuarta por el seno de 3x, más una fracción, arriba y cuadrado por e elevado a 3x más 1, y abajo z. Nos preguntan la parcial segunda de f con respecto a x dos veces. En el apartado B, la parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a z. Y en el apartado C, la parcial segunda de f con respecto a y dos veces. Vamos a comenzar con el apartado A, calculando la parcial segunda de f con respecto a x dos veces. ¿Cómo la calculamos? Tenemos la función que depende de las tres variables, todo esto, ¿no? Pues si tenemos que calcular la derivada con respecto a f con respecto a x dos veces, habrá que derivar dos veces seguidas con respecto a x. Al derivar la primera vez, obtenemos la parcial de f con respecto de x, y a lo que nos dé, lo volvemos a derivar y obtendremos la derivada segunda, la parcial segunda de f con respecto a x dos veces. Así de sencillo. Bueno, pues vamos a empezar calculando la primera derivada con respecto a f de la función, para obtener esto de aquí. Pues yo digo, bueno, la parcial de f con respecto de x será igual. Fijaros que tiene dos sumandos. En este primer sumando tenemos y a la cuarta por el seno de 3x. Derivamos, como estamos derivando con respecto a x, solo habrá que derivar aquella parte que tenga x. Por lo tanto, el y a la cuarta, como no tiene x, lo dejo igual. Y ahora el seno de 3x, como sí tiene x, pues habrá que derivarlo. Seno de 3x derivado. Lo voy a dejar así y en el siguiente paso lo desarrollo. Más. Fijaros que ahora aquí solo depende de x la e elevada a 3x más 1. El y cuadrado partido por z no depende de x. Lógicamente, el y cuadrado por e elevado a 3x más 1 entre z, yo lo puedo escribir como y cuadrado partido por z por e elevado a 3x más 1. Es lo mismo, ¿verdad? Si multiplico esto por esto me queda esto. ¿Por qué lo pongo así? Porque como solo tenemos que derivar con respecto a la x, pues voy a separar lo que tiene x de lo que no tiene x para poder derivar perfectamente. Entonces, toda esta parte, como no tiene x, permanecerá igual, es decir, me quedará y cuadrado partido por z, y este y cuadrado me ha salido tan feo que no se ve bien, lo voy a repetir, y cuadrado partido por z, y ahora por la derivada de esta parte que sí depende de x, la derivada de e elevado a 3x más 1. Bueno, pues voy a desarrollar las derivadas. Esto sería igual a y a la cuarta por, ¿cuánto es la derivada del seno de 3x? Pues la derivada de 3x, que es 3, por el coseno de 3x.
más el i cuadrado partido por z por, ¿cuánto es la derivada de e elevado a esto? Pues será la derivada de lo que tengo aquí arriba, la derivada de 3x más 1 es 3, por la función tal como está, e elevado a 3x más 1. Y ya tengo la primera derivada con respecto a x. Ya estoy, digamos, aquí. Ahora tengo que volver a derivar con respecto a x para calcular la parcial segunda de f con respecto a x. Es decir, tengo que hacer la parcial con respecto de x de esta función de aquí, que es la parcial de f con respecto a x. Es decir, tengo que derivar con respecto a x el i a la cuarta por 3 por el coseno de 3x más i al cuadrado partido por z por 3 por e elevado a 3x más 1. Esto lo que significa es que tengo que derivar con respecto a x esta expresión que tengo aquí, que es la parcial de f con respecto a x, que era calculado en el paso anterior. Bueno, pues vamos a volver a derivar. Igual, tenemos dos sumando. En este primer sumando, pues como derivamos con respecto a x, todo lo que no tenga x permanece igual, es decir, tendríamos i a la cuarta por 3. Esto no se toca. Y ahora el coseno sí depende de x, por lo tanto habrá que derivarlo. Coseno de 3x derivado. Lo voy a poner así y en el siguiente paso lo desarrollo. Más. Aquí pues solo depende de x este trocito, por lo tanto este que tenemos aquí lo tendremos que dejar igual. I cuadrado partido por z por 3 y ahora por la derivada de lo que tenemos aquí, que eso sí depende todo de x. Igual, sigo aquí, ¿vale? Tendríamos, fijaros, 3 por i a la cuarta son 3i a la cuarta, por, ¿cuánto es la derivada del coseno de 3x? Pues sería la derivada de 3x, que es 3, por el seno de 3x y un menos que habrá que poner aquí delante, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces, para no poner el menos aquí y que parezca que está restando, pues lo pongo aquí delante, porque esto es un producto, ¿de acuerdo? Y lo pongo aquí delante. Más i cuadrado partido por z por el 3 y ahora por la derivada de e elevado a 3x más 1. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Pues será la derivada de lo que está aquí arriba, que es 3, por la función tal como está, 3x más 1. Y bueno, puedo simplificar, operar aquí un poco. Fijaros que esto me quedaría menos 3 por 3, me quedaría menos 9 i a la cuarta por el seno de 3x, y aquí me quedaría más i cuadrado, bueno, este 3 por 3 me quedaría 9, me quedaría 9 por i cuadrado por e elevado a 3x más 1, y todo esto dividido entre z. Fijaros que todo esto lo he hecho el paso inverso al que tenemos aquí, lo he vuelto a poner todo junto, ¿de acuerdo? Para que me quede más simple. Bueno, pues esto que tenemos aquí es la parcial segunda de f con respecto a x dos veces. Vamos a hacer a continuación el apartado B del problema. En el apartado B tenemos que calcular la parcial segunda de f con respecto a x con respecto a z. Os recuerdo que la función con la que estamos trabajando es esta que está aquí escrita en azul. Aquí he puesto cuánto era la parcial de f con respecto a x que hemos calculado en el apartado anterior. Y lo he puesto aquí porque lo vamos a necesitar para calcular esta derivada de segundo orden. Ahora vais a ver por qué. Bueno, ¿cómo calculamos esta parcial de segundo orden? Bueno, pues nosotros tenemos la función de x y z. Derivamos primero, por ejemplo, con respecto a x, y obtendremos la parcial de f con respecto a x. Y como tenemos que derivar después con respecto a z, pues derivamos el resultado con respecto a z y obtendremos la parcial segunda de f con respecto de x y con respecto a z. En el apartado anterior no lo he dicho, pero bueno, esto se puede escribir también así, f de x, z, ¿verdad? Algunos de vosotros estará diciendo, bueno, si lo que dijiste al principio del vídeo, conocido como el lema de Svart, ¿no?, es verdad, ¿no?, y lo es,
Es lo mismo hacer primero la derivada con respecto a x y lo que te dé lo derivas con respecto a z, para calcular esto que tenemos aquí. Sería lo mismo que derivar primero con respecto a z y después con respecto a x, ¿no? Me podríais decir, ¿por qué no lo haces al revés? Pues no lo hago al revés porque si lo hago siguiendo este orden, esta primera derivada ya la tengo hecha del apartado anterior. ¿Lo veis? Entonces, como lo puedo hacer de las dos formas, es decir, derivando primero respecto a x y después respecto a z, y lo puedo hacer también derivando primero con respecto a z y después con respecto a x, voy a hacerlo siguiendo este orden, ya que cualquiera de los dos es válido, porque así esto de aquí ya lo tengo calculado del apartado anterior. Por lo tanto, ahora no empiezo desde aquí, ahora empiezo desde aquí, porque esta parte la tengo calculada del apartado anterior. Entonces, yo ya tengo esto del apartado anterior, pues a esto tengo que hacerle la parcial con respecto a z. Es decir, tendré que hacer la parcial con respecto a z de esto que tenemos aquí, que sería 3y a la cuarta por el coseno de 3x más y cuadrado partido por z por 3 por e elevado a 3x más 1. Bueno, pues vamos a derivar esto respecto a z. Todo lo que tenga z se deriva y lo que no es una constante. Fijaros que este primer sumando no tenemos nada que dependa con respecto a z. Por lo tanto, todo esto se comporta como una constante y la derivada de una constante, 0. Más. Y ahora fijaros en esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Como 1 partido por z por y al cuadrado por 3 por elevado a 3x más 1, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo así? Para aislar la parte que tiene z de la que no tiene z. ¿Y por qué quiero aislar la parte que tiene z de la que no tiene z? Porque estoy derivando con respecto a z. Entonces, como estoy derivando con respecto a z, solo tengo que derivar la parte que tiene z. Es decir, en este caso, 1 partido por z por 3y cuadrado por e elevado a 3x más 1. Como podéis ver, el paso previo que hemos hecho aquí es aislar la parte que tiene z de la que no lo tiene para poder derivar perfectamente. Entonces fijaros que toda esta parte que no tiene z se comporta como una constante y la dejo tal como está. Aquí en vez de poner y cuadrado por 3 he puesto 3y cuadrado, es exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora esto sería igual, sigo aquí debajo. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido por z? Pues se hace como la derivada de una fracción y bueno, lo digo ya directamente, si no pues lo podéis comprobar. Esto sería la derivada de 1 partido por z es menos 1 partido por z cuadrado y ahora por esto tal como está, que no se deriva porque es una constante. 3y cuadrado por e elevado a 3x más 1 y esto que tenemos aquí es la parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a z. Como podéis ver, en este caso, para solucionar esta de aquí, hemos dado este primer paso que hemos calculado en el apartado anterior. Vamos con el apartado C. En el apartado C tenemos que calcular la parcial segunda de f con respecto de y dos veces. En este caso no podemos usar ningún resultado de algún apartado anterior. ¿Cómo lo hacemos? Partimos de la función de x y z y como tenemos que derivar dos veces con respecto a y, derivamos una primera vez con respecto a y, obteniendo así la parcial de f con respecto a y, y derivamos una segunda vez con respecto a y, obteniendo ya definitivamente lo que nos pide el problema, la segunda parcial de f con respecto a y dos veces. Bueno, pues vamos a meterle mano. En primer lugar, de este segundo término, de este segundo sumando de la función, lo voy a escribir de otra forma, y ahora vais a ver por qué. Yo tengo y cuadrado por elevado a 3x más 1 partido por z. Como yo voy a derivar con respecto a y, y las demás variables las tengo que hacer constantes o considerar constantes, lo que voy a hacer es que esto lo voy a escribir así. Esto es lo mismo que escribir y cuadrado por... Uy, qué mal he pintado esto. Y cuadrado por e elevado a 3x más 1 partido por z. Es decir, yo lo que hago es aislar, separar la variable respecto a la que voy a derivar. ¿Para qué? Para que cuando tenga que hacer la derivada de esto con respecto a y, hago la derivada de esta parte de aquí, que depende con respecto a y,
y esta que no depende con respecto a y la dejo exactamente igual. Por lo tanto, cuando yo haga la parcial de f con respecto de y, tendré en este primer término la derivada de y a la cuarta por el seno de 3x se deja igual puesto que no depende de y. Esto sería derivado, ¿verdad? Lo voy a desarrollar en el siguiente paso. Más. Y esto que tenemos aquí es lo mismo que esto. Por lo tanto, como estoy derivando con respecto a y, derivaré esta primera parte, esta y cuadrado. Y todo esto lo dejo exactamente igual, puesto que no tiene ni una sola y. Y esto sería igual, lo voy a poner aquí. La derivada de y a la cuarta es 4y cubo por el seno de 3x más la derivada de y cuadrado son 2y por e elevado a 3x más 1 partido por z. Bueno, pues, perdón, ya estoy en esta posición de aquí. Pues ahora tengo que volver a derivar con respecto de y para obtener esto que es lo que me está pidiendo mi problema. Por lo tanto, voy a derivar con respecto a y el resultado anterior. El 4y cubo por el seno de 3x más 2 por y por elevado a 3x más 1 partido por z. Bueno, este primer sumando, pues todo lo que no dependa de y lo dejo tal como está, es decir, el 4 y el seno de 3x, y derivo el y cubo. Más, y aquí, pues todo lo que no tenga y lo dejo igual, es decir, el 2 por e elevado a 3x más 1 partido por z, y la y que tengo aquí sí habrá que derivarla. Y esto es igual, lo voy a poner aquí, a 4 seno de 3x por la derivada de y cubo, que serían 3y cuadrado, más 2 por e elevado a 3x más 1 partido por z por la derivada de y, que es 1. Bueno, pues esto voy a operar un poquito con esto. Y fijaros que este 4 por este 3 se pueden multiplicar. Esto le voy a poner aquí un paréntesis para que se sepa que 3x es el argumento del seno, ¿vale? Este 4 por este 3 se puede multiplicar y me quedaría 12 y cuadrado por el seno de 3x más, y ahora esto que está aquí pues podemos escribirlo así, 2 por e elevado a 3x más 1 partido por z. Y esto que tenemos aquí es lo que nos estaba pidiendo el problema, que es la segunda parcial de f con respecto de y dos veces. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Yo os recomiendo que para los que estéis aprendiendo a hacer este tipo de derivadas, que hagáis este esquemita, que si os fijáis este esquemita lo he hecho yo en todos los apartados para que sepáis y tengáis muy claro cuáles son los pasos que tenéis que dar para calcular la parcial que os pida el problema. Como podéis ver, hay que tener mucho cuidado de no equivocarse derivando y cuando tengamos un término así complejo como este, pues saber aislar la variable con respecto a la que estamos derivando para hacer la derivación más fácil. Bueno, si el vídeo os ha gustado, pues le dais al me gusta, compartid este vídeo con vuestros compañeros de estudio que seguro que os lo agradecen, suscribiros al canal, para mí eso es muy importante, que os suscribáis al canal. Y bueno amigos, si tenéis alguna duda, pues la dejáis en los comentarios que yo trataré de responderos lo antes posible. Nos vemos en el siguiente capítulo de las derivadas parciales. Hasta luego amigos.